cuando se vivía el periodo, ¿no?, de Carlos Mesa como presidente. Cuando Carlos Mesa extendía la mano para pedir limosna, para pedir plata, para pagar sueldos, aguinaldos y otros gastos corrientes. Hoy Lucho Arce vive de la limosna internacional, hoy Lucho Arce vive de los créditos. Acá tengo un cuadro desde el 2021 que hemos ingresado a trabajar. En total se han aprobado 47 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, que se presentan estas leyes, 47 leyes de crédito, más de 12.312 millones de dólares. Es impresionante la cantidad de dinero. La duda, la pregunta es, ¿en qué se gasta este dinero? ¿Dónde va a parar? ¿Se rinde cuentas o no se rinde cuentas? 47 proyectos de ley que se aprueban en la Cámara de Diputados hacen un total de 12.312 millones de dólares. Pero también nos debemos preguntar, acá tenemos una comunicación interna de Luis Arce Catacora, ¿no?, dirigido a Marcia Nogales, gerente general, Luis Arce, subgerente de reservas, del 27 de octubre del 2023. Luis Arce Catacora, en su condición de subgerente de reservas del Banco Central de Bolivia, envía a Estados Unidos 50 millones de dólares apenas renunció Goni. Le mandó esta plata a Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué nos rinde cuentas? A eso me refiero. Se ha aprobado, reitero, más de 12.312 millones de dólares en la Cámara de Diputados y Luis Arce Catacora no rinde cuentas, pero tampoco rinde cuentas de estos 50 millones de dólares que le envía, ¿no?, a Estados Unidos Luis Arce Catacora. Hoy el país vive hasta para comprar gasolina diésel de créditos. Eso exige Lucho Arce. Acá tenemos un cuadro de las plantas de biodiesel en Bolivia, que es un fracaso total. Acá tenemos plantas industriales que ha ido montando Lucho Arce. Primero, para las plantas industriales necesitan implementar especies olíferas que se denomina como la palma aceitera, macororó y atrofa. En total se han gastado 402.751.356 bolivianos. Esos viveros no existen, esos viveros, esas plantas no sirven, no hay las plantas establecidos ya en campo como de palma aceitera, macororó. Por tanto, se ha derrochado en total 402 millones de bolivianos en algo que no tiene hoy ninguna utilidad. Las plantas construidas por IBAE Serem en total hacen 487.200.631. La pregunta es, ¿se va a gastar 847.200.631? ¿Cuándo van a funcionar estas plantas? ¿Cuáles son estas plantas? Por ejemplo, tenemos la planta de Ixiamas, debería funcionar con la palma aceitera. Tenemos la planta de Chimoré, que debía funcionar con la planta de palma aceitera. Y tenemos la planta de Villamontes, debía funcionar con macororó. Para ninguna de estas plantas se tiene materia prima, señor Lucho Arce. Por lo menos van a tardar 4 o 5 años, si es que tienen éxito, para establecer las parceras de palma aceitera en Ixiamas, palma aceitera en Chimoré, Cochabamba, y de Villamontes para macororó. Es decir, toda esta plata se está despilfarrando. Estas plantas no van a entrar en funcionamiento. Segundo, YPFB ha construido otras 3 plantas. Si nosotros sumamos las plantas olíferas, 402 millones más 847 millones, hacen un total de 1.249.951.987
bolivianos. Es la cantidad que se ha invertido ya hasta este momento sin ningún resultado. Las plantas que han construido YPFB, estamos hablando de 2.676.717.250. ¿Cuáles son estas plantas? Acá, planta de Sencata en La Paz, tenemos la planta de Palmasola en Santa Cruz y tenemos la planta en Puerto Suárez. Estas plantas deben funcionar con aceite extraído de soya. La pregunta es, señor Lucho Arce, ¿existe la suficiente cantidad de soya para extraer el aceite y convertir en biodiesel? La respuesta es sencilla, no existe la suficiente cantidad hoy de materia prima. Si sumamos lo que en todas las plantas en total, estamos hablando de 3.928.669.237 bolivianos. En dólares equivale a 567.583.232. Es decir, se está gastando en total más de 3.000, casi redondeando 4.000 millones de dólares, Lucho Arce, en estas plantas industriales para producir biodiesel. Es un fracaso total, porque no existe la materia prima de Macororó ni de palma aceitera, tampoco vamos a tener la suficiente cantidad de soya para sacar aceite y convertirlo en biodiesel. Es decir, se está despilfarrando aproximadamente 4.000 millones de dólares. Por tanto, en conclusión, sus plantas de biodiesel de Lucho Arce es un fracaso total. Es un fracaso total. No hay ningún resultado hoy. Debería mezclarse entre un 10 y un 15% de las plantas de biodiesel con la planta o con el aceite fósil que se tiene. Pero además, están construyendo 4 plantas, 5, para recolectar el aceite vegetal de la cocina. ¿Dónde están estas plantas? Centro de acopio en San Borja, centro de acopio en Laja, acá en La Paz, centro de acopio en Cercado, en Oruro, tenemos centro de acopio en Tiraque, Cochabamba, y centro de acopio en La Guardia, Santa Cruz. Es decir, todo el aceite producto de la cocina deberían recoger, pero ninguno de ellos se está construyendo. Segundo, no se tiene la logística para recoger los aceites de cocina. Por tanto, señor Lucho Arce, su programa de biodiesel es un fracaso total. Está invirtiendo aproximadamente 4.000 millones de bolivianos sin ningún resultado, ¿no? Es por esa la razón, hoy no tenemos nuevamente gasolina diésel. Hoy las colas se han multiplicado principalmente en Cochabamba, en Santa Cruz, no hay gasolina diésel. Desde el día jueves, viernes, hay cisternas que están en las puertas de ingreso a Palmasola y no descargan. La pregunta es, ¿por qué no autorizan que se descargue? Lo que nos dicen es, no han pagado a la DAF, no hemos podido investigar qué significa eso. ¿A quién no han pagado? Es decir, hay cisternas en este momento en Santa Cruz con gasolina diésel que no autorizan que se descarguen en Palmasola. En este momento está paralizado el carguío de gasolina diésel en Argentina, en Chile, en Paraguay, totalmente paralizado. ¿Por qué? Porque Lucho Arce no tiene la plata. Todo es crédito, 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 y estos créditos definitivamente no funcionan. Ahora, el hecho de que no haya diésel está poniendo en riesgo también la seguridad alimentaria en el país. Los empresarios han empezado a quejar. Los empresarios ya han mencionado que está en riesgo la cosecha. Ellos tienen como 30, 40 días para cosechar. Hoy sabemos que no hay diésel, por tanto, está poniendo en riesgo el patrimonio de los empresarios. Lucho Arce está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país. Lucho Arce está poniendo en riesgo el ingreso de divisas por la exportación de soya, sorgo, maíz y otros productos. Entonces, es un fracaso total. Lo único que sabe decir Lucho Arce es, aprueben los créditos. Hoy Lucho Arce nos echa la culpa a nosotros, no nos echa la culpa a la Asamblea de lo que no se ha aprobado los créditos, y por esa razón dice que hoy
no hay gasolina diésel. Por favor, señor Lucho Arce, usted hoy vive de la limosna, al igual que Carlos Mesa, cuando decía yo extiendo la mano para pedir limosna y pagarle sus sueldos. Hoy el gobierno de Lucho Arce vive totalmente de los créditos, vive de la plata de las instituciones internacionales. Hoy Bolivia no tiene plata definitivamente para garantizar. Entonces, en resumen, yo quería aprovechar que esté toda la prensa. Diputado, sin embargo, ¿qué debe hacer? ¿Levantar la subvención a los carburantes? ¿Qué debe hacer? Ha habido ya propuestas interesantes para el tema de la subvención. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que se subvencione solamente al sector público, el sector empresariado y otros, que se evalúe en qué medida se podría continuar la subvención. O por ejemplo, hay gente que tiene vehículos con motores más de 5.000 cilindrada. Eso quiere decir que tienen platita, que paguen el costo real. Entonces, todo está encadenado. Créanme, mire, acá Lucho Arce está invirtiendo aproximadamente 4.000 millones de dólares en su programa de biodiesel. Es decir, Bolivia debía estar produciendo biodiesel en este momento para mezclar con el diésel fósil que se importa de otros países. Pero todas sus plantas es un total fracaso. Ninguna de estas plantas, las que ha implementado YPFB, planta de Ixiamas, planta de Chimoré y la planta de Villamontes, no funciona. Las plantas que se han implementado en Sencata, centro de acopio de La Laja, centro de acopio San Borja, el centro de acopio en Tiraque, centro de acopio en Cercado, centro de acopio en La Guardia, ninguno de estos funciona. Y se han invertido más de casi 4.000 millones de bolivianos, señor Lucho Arce. Es un desastre total. ¿Por qué? Porque no existe la materia prima de la palma aceitera, no existe la materia prima de Macororó, y no existe la suficiente cantidad de materia prima de soya para sacar el aceite de soya y convertirlo en biodiesel. Nosotros hasta este momento en la Cámara de Diputados hemos aprobado 47 leyes en la Cámara de Diputados. Acá tenemos el detalle de todos los proyectos de ley de crédito. En total estamos hablando de 12.312 millones de dólares ya que se ha aprobado. Entonces Lucho Arce no puede echar la culpa a la Asamblea de la escasez de gasolina y diésel. Son prácticamente 4 años y medio, señor Lucho Arce, que usted le echa la culpa a todo el mundo. Le echa la culpa a las caseritas, le echa la culpa a los empresarios, le echa la culpa a los vientos huracanados, le echa la culpa a la Asamblea. A todo el mundo le echa la culpa. Para mí, solo un hombre incompetente, mediocre e incapaz puede seguir echando la culpa más de 4 años. Entonces, todo el desastre económico que hoy vive el país, toda esta crisis económica que vive hoy el país, tiene un nombre y apellido. El responsable se llama Luis Arce Catacora. Diputado, por favor, en otro tema, los arcistas están pidiendo o están tomando la opción de que Andrónico Rodríguez sea acompañante como vicepresidente para las elecciones presidenciales. ¿Ustedes apoyan este acuerdo? ¿Cómo lo ven? Sí, Lucho Arce tiene la sigla, no tiene candidato. Lucho Arce tiene la sigla, no tiene militancia. ¿Qué tiene Lucho Arce? Dirigentes corruptos prebendales que creen que poniéndose un sombrero, un poncho, van a tener base social. No, señor Lucho Arce. La mayoría de sus dirigentes que jamás en su vida usaron un sombrero, hoy usan un sombrero. O jamás en su vida se pusieron un poncho, hoy usan un poncho y se hacen pasar de dirigentes. Ese tipo de dirigentes tiene usted, señor Lucho Arce. Por tanto, hoy andan detrás de Andrónico, ¿no? Para intentar convencerlo y sea candidato del MAS. Le decimos desde acá, hay una total unidad y cohesión al interior del evismo para que nos mantengamos firmes, leales y no exista traición. Por tanto, yo descarto totalmente que Andrónico Rodríguez sea candidato del arcismo. Imposible. ¿Cómo Andrónico Rodríguez va a ser vicepresidente de uno de los presidentes más corruptos de la historia, que es Lucho Arce? ¿Cómo Andrónico Rodríguez va a ser candidato a vicepresidente de un gobierno que ha destruido la economía, que ha destruido la institucionalidad, que ha sometido a los órganos del Estado, que ha dividido la Asamblea y que es campeón de la corrupción? Imposible, señores arcistas.
Andrónico Rodríguez no va a ser su candidato de ustedes, ni en esta vida, ni en la otra vida, por supuesto. Diputado, respecto al tema del Frente para la Victoria, el expresidente Morales decía, vamos a tener nuestro propio partido, no se inscriban a esta enmienda. Nosotros vamos a tener un congreso de refundación del instrumento político el 29-30 en Villatunari, en la región del Trópico de Cochabamba. Ahí se va a definir y se va a sentar las bases de la refundación de nuestro instrumento. Lucho Arce nos ha quitado nuestra sigla. Hay un acuerdo marco con Frente para la Victoria para participar en estas elecciones nacionales, con la posibilidad de participar también con Frente para la Victoria en las elecciones subnacionales si es que no nos da el tiempo. No existe en este momento ninguna instrucción de la familia Evista. Los que renuncian al MAS o los que quieran vayan y se puedan inscribir en el Frente para la Victoria. No hay esta decisión política de trasladar o transitar del MAS hacia Frente para la Victoria. ¿Cuándo podría llevar adelante la refundación? ¿Cuánto tiempo les tomaría recolectar firmas y todo este proceso? Nosotros estamos organizados muy bien, tenemos estructura en los 9 departamentos del país. Para nosotros no es problema la inscripción. En una semana podemos tener 500, 600 mil, cerca de 1 millón de inscritos militantes. Y para eso obviamente hay que hacer este trámite de renuncia al MAS para inscribirnos en nuestra nueva organización política que se lo va a refundar el 29 de marzo en la región del Trópico de Cochabamba. ¿Cómo se va a llamar el nuevo? Todavía no se ha discutido, pero lo que sí está claro es que se va a mantener lo que es el instrumento político y sobre esa base ya se discutirá, analizará. Diputado, continúa la vigilia en el Trópico de Cochabamba en resguardo del presidente también, expresidente Evo Morales. Otros señalan incluso que ya estarían armados a raíz de que podrían ingresar fuerzas armadas. ¿Cuál es la situación, por favor, diputado? Lo que se ha mejorado es la seguridad, se han mejorado los anillos, primer anillo, segundo anillo, tercer anillo. Toda persona que ingrese hacia el sector de la sede de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba debe presentar su documento de identidad, su carnet como corresponde. Esto obviamente por un tema de estrategia y segundo de seguridad, ¿no? De la integridad física del hermano Evo Morales. Eduardo del Castillo ha estado amenazando en reiteradas oportunidades de esperar el momento oportuno para hacer la intervención. Lo emplazamos, señor Eduardo del Castillo, vaya a la región del Trópico de Cochabamba, aprenda a Evo Morales, haga cumplir la orden de aprehensión, vaya, y no sea un charlatán y no le mienta, no sea un cobarde, no sea un cobarde. Obviamente estos sarnosos que no han ido al cuartel no tienen pues la autoridad y el carácter para hacer este trabajo, pero sí son muy buenos para amenazar. Lo que sí queremos desmentir de manera categórica es que ahí los hermanos estén armados. Lo que tienen es un palo que es un símbolo de respeto, autoridad de la seguridad sindical. No hay hombres armados, no hay otro tipo de gente preparado para hacer eso, sino ellos van a estar y van a defender la vida del hermano Evo con su cuerpo, con su fuerza. ¿No hay libre circulación entonces en el trópico? Hay libertad total, todo el mundo libera. No, lo que estoy diciendo es donde está el hermano Evo, a la sede de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Eso estoy diciendo, ¿no? Ahí. En el Trópico de Cochabamba hay total libertad para circular, libertad para realizar cualquier actividad económica. Lo que estoy diciendo, para que no haya ninguna tergiversación, hay un puerta de ingreso a la sede de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Y hemos tenido algunos infiltrados. Por ejemplo, cuando yo he ido a visitar, los hermanos me han pedido mi carnet para ingresar a reunirme con el hermano Evo. De eso estamos hablando.